cómo deben proceder. Este, se encuentra ubicado en el libro del ingeniero Colancy y es el problema número 10, si más no recuerdo. ¿Ya? Entonces, la semana pasada nosotros, lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que tiene que ver a balances con reacción. Si bien cuando existe reacción química está presente la generación y el consumo, ¿listo? En esta asignatura no la vamos a tomar en cuenta, ya que para ocupar nuestra ecuación de balance, que ya se las había presentado en algún momento, ¿listo? Nosotros precisamos saber o tener de dato también el volumen. Esta ecuación a nosotros nos permite, para, para aplicaciones con reacción o mejor dicho, situaciones con reacción química, nos permite involucrar al volumen del reactor. Sin embargo, esta asignatura no es tema de estudio lo que viene a ser el volumen del reactor, por lo que todo lo que tenga que ver con este tema de balance de reacción no tiene nada más y nada menos que verse con la estequiometría de una reacción química, que evidentemente todos nosotros, inclusive ustedes, eh, que está más reciente, llevaron en química general, ¿no es cierto? Entonces, es imprescindible saber estos conceptos básicos y a la rápida, ¿no? Base húmeda. Generalmente en los problemas se nos va a pedir en base húmeda, en base seca, ¿listo? Cuando se nos diga el problema en base húmeda, hace referencia ya a productos, ojo, no hablando de una reacción química, ya, donde se toma en cuenta el agua en forma de vapor. En cualquier combustión, reacción de combustión, porque estos problemas, balances con reacción, generalmente solamente se ven en las reacciones químicas, en las reacciones químicas de combustión, en su mayoría, y en estas reacciones de combustión se libera agua, y esta agua liberada generalmente viene en forma de vapor. Entonces, en base húmeda, nosotros hacemos referencia al vapor de agua. En base seca, simplemente excluimos o quitamos a lo que viene a ser el vapor de agua. Y esto es lo que se conoce como el análisis Orszag, ¿no? Si es que le dicen base seca, es el análisis Orszag. Si les dice análisis Orszag, entonces el análisis es en base seca. El aire teórico o ideal, también se le conoce, es la cantidad requerida para una combustión completa. Siempre lo ideal es lo imaginario, ¿no? Aquello que, que en realidad es lo correcto, pero basándonos en hechos reales, no es así, ¿no es cierto? Entonces el aire teórico o el aire ideal viene a ser la cantidad exacta de aire que se necesita para poder alcanzar una combustión completa. Las combustiones pueden ser, ¿no?, completas e incompletas. Hay que tomar en cuenta que dentro de estas, ya sean las completas o incompletas, se producen también reacciones de tipo exotérmico o endotérmico, ¿no? Bueno, entonces, la combustión. eh, Generalmente, en las reacciones de combustión completa, los productos liberados son dióxido de carbono y agua. Y en una combustión incompleta son monóxido de carbono y el agua en forma de vapor en ambas reacciones, ya que eso quede claro. Además que aquí también sale, ¿no?, el nitrógeno, que es un gas inerte en su mayoría. Bueno, para la aplicación de este problema, veamos el siguiente ejercicio. Dice, si usted tiene su libro en mano, pues mucho mejor. Creo que hace poco se lo acaban de comprar. Váyase al ejercicio número 10, al problema 10, el mismo problema, solamente que resuelto de otra manera. Dice así, se combustiona carbón en forma de coque. Ya el coque es un combustible sólido. Y dice, determínese el análisis del gas que se obtendrá al usar un aparato Orszag. Inmediatamente da a entender, ¿no?, que el análisis que se va a hacer en base seca, porque dice Orszag.
con los gases de combustión. Si el proceso se realiza, nos da tres incisos. ABC, a combustión completa empleando el aire teóricamente necesario. B, a combustión completa empleando un 50% de exceso de aire. Y C, empleando un 50% de exceso de aire, pero con 10% de combustión incompleta al monóxido de carbono. O sea, la reacción incompleta se va a dar el 10% produciendo lo que viene a ser el monóxido de carbono, ¿no? Algo muy interesante. Debemos tomar en cuenta, como les había comentado, que el nitrógeno llega a ser un gas inerte, ya inerte. Y bueno, idealmente podemos concluir nosotros que el aire, que va a ser representado por B, va a estar compuesto de nitrógeno y oxígeno. El aire pues también tiene otros componentes, no, no solamente es nitrógeno y oxígeno, pero en la mayor parte de los casos efectivamente solamente presenta nitrógeno y oxígeno. Y bueno, bien les había comentado, ¿no? Si desconocemos cómo dibujar tal vez la cámara de combustión, yo le puedo colocar unidad de proceso, porque ahí ocurre todo el proceso de combustión. Otros nombres que se le pueden asignar es pues cámara de combustión, quemador, etcétera. Y bueno, tenemos una corriente A y una corriente B. Ingresa el gas, carbón, ¿no? En forma de coque puro y reacciona con B, que llega a ser el oxígeno, y sale un producto C. En este producto, pues evidentemente sale oxígeno, porque hay una reacción incompleta, significa que no todo el oxígeno ha reaccionado. Sale nitrógeno, porque el nitrógeno es inerte. Sale dióxido de carbono y sale monóxido de carbono. Volvemos a recalcar que las reacciones pueden ser completas e incompletas. En este problema, pues tenemos una reacción completa y además también, inciso C, nos pide que hagamos un análisis pequeño en una reacción incompleta. Entonces, procedemos a realizar la reacción. El coque, que se representa en su forma carbónica, así le voy a decir, bueno, que se simboliza con la letra C más el oxígeno, nos produce el dióxido de carbono. ¿Listo? Alguien dirá, Josué, si es que es una reacción de combustión, ¿dónde está el agua? Viste que sale agua. Recordemos que dice que se está usando un aparato ORSA, ¿no? En base seca, ¿ya? De no decir de darles este dato, ustedes en la reacción que vayan a hablar deben incluir el agua. ¿Listo? Lo mismo abajo, la reacción incompleta. Alguien dirá, Josué, pero si está reaccionando con aire, ¿por qué solamente colocas oxígeno? ¿Por qué no colocas el nitrógeno? El nitrógeno es totalmente inerte, ¿no? Entonces por eso no lo estoy tomando en cuenta. Es decir, lo que entra va a ser lo que sale, digamos, ¿no? Entonces por eso no lo estoy tomando en cuenta. Pero, aquí puse un pero en un caso 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si en algún problema el ingeniero no lo pide? No he visto, la verdad, que suele o que está en su libro, o tal vez usted sí lo vio y yo no lo pude ver, pero hay problemas en otras bibliografías donde se nos pide determinar la relación del aire-combustible. El aire en este caso es B y nuestro combustible es el coque, ¿no es cierto? Entonces, para este tipo de eventos o situaciones, lo más factible y sencillo que se podría hacer es añadir el nitrógeno, tal cual como puede ver usted en ese lado. Entonces, esto generalmente es para nos ayuda para realizar deslizable. ¿Listo? Sigamos. Veamos que aquí en este problema no se nos dice qué cantidad se quiere producir de dióxido o de monóxido de carbono, de dióxido de carbono o en su defecto qué cantidad de C se quiere producir. Como no se nos da de dato eso, nosotros vamos a asumir una base de cálculo, porque también no nos dice cuánto está entrando
entrando de A, ni cuánto está entrando. Entonces, cuando nos falten esos datos, nosotros debemos asumir lo que es la base de cálculo, ¿ya? En este caso, nuestra base de cálculo, ¿cuál viene a ser? Puede ser, puede ser o bien el oxígeno, la cantidad de oxígeno, o puede ser también la cantidad de dióxido de carbono que yo voy a obtener, la cantidad de monóxido, o en su defecto yo coloqué que va a ser la cantidad de carbón que va a ingresar. ¿Listo? Estoy colocando eso como base de cálculo. Pero esto no significa que siempre va a ser eso. La base de cálculo va a depender del ingenio o del objetivo que usted quiera llegar a cumplir. Supóngase que usted en su empresa quiere, yo qué sé, usted tiene bastante dinero y dice, no, yo quiero obtener, yo qué sé, 60.000 moles de monóxido de carbono. Entonces usted quiere obtener los 60.000. Entonces esa es su base de cálculo. Y lo demás, pues ya que entre lo que tenga que entrar, digamos, pero para producir ese objetivo. En este caso, nosotros al asumir, ¿no?, estos 100 moles de carbón, que es el coque, estamos diciendo, vea, yo solamente tengo 100 moles. Entonces, con estos 100 moles, obtengamos lo que se pueda, porque no me alcanza para más. ¿Listo? Entonces, usted tiene que hacer eso. No sé si un rato haciendo una pausa aquí al problema, no sé si es que aquí me di administrador, no sé, me siguen llegando las notificaciones, no sé si soy otra vez yo hospedador, pero lo están aceptando, ¿no es cierto? A esos que están en la sala de espera, ¿me confirma? En participantes te sale porque, o sea, no me sale para aceptar ahorita. Me salió una chica antes, pero ya no me salió más. A ver, voy un ratingo, que ha estado aquí. Ah, nuevamente soy orador. ¿Y por qué? Ya, a ver, nuevamente te voy a dar hospedador, Rodrigo. Ya te vas a quedar con hospedador para que vas a aceptar a tus compañeros y, y, y- y no esté yo saliendo de la pantalla, por favor. Ya, claro. Ya, porfa, gracias. Como les iba comentando, volviendo al problema, la situación acá, al nosotros darnos esta base de cálculo, es decir lo siguiente, ¿no? Vea, yo solamente tengo 100 moles y que se obtenga lo que se tenga que obtener con esto porque no me alcanza para más. Entonces, ¿con esto a qué voy? Que la base de cálculo va a depender mucho del objetivo al que usted quiera llegar, ¿ya? En cualquier empresa a la que usted vaya, pues imagino que se va usted a topar con diferentes situaciones. Entonces, dependiendo de la situación en la que amerite, pues usted deberá asumir la base de cálculo. Ojo, la base de cálculo no solamente aplica para reacciones con, o mejor dicho, para balances con reacción, es aplicable para muchos sentidos en la vida práctica. ¿Listo? Es como que una referencia, se puede decir, ¿ya? Y bueno, ya expliqué el problema, leído el problema, vamos a la solución del ejercicio, cómo se hace. El inciso A dice, no, la combustión completa en el aire teóricamente necesario, ¿no? Nos dice, determina el análisis Orsa, ¿no? La combustión completa. Muy bien. El primer paso siempre es determinar el oxígeno teórico, es decir, el aire ideal, lo que yo debería necesitar para alcanzar esta combustión completa, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Me baso en mi reacción. Ve aquí, ahí yo creo que ya puede ver la reacción, ¿ya? ¿En qué reacción? A combustión completa. Entonces, solamente voy a usar esta reacción. La otra no me interesa porque es una reacción incompleta, ¿ya? El problema dice a combustión completa. Entonces, yo determino esto. Entonces, ¿qué digo yo? Para un mol de esto, con un mol de coque de carbón, yo produzco o yo necesito un mol de oxígeno para hacerlo reaccionar, ¿cierto? Entonces yo digo, pero mi referencia, mi base de cálculo son 100 moles. ¿Cuánto necesito para eso? 100 moles, ¿no es cierto? Realizando operaciones, una regla de 3 simple, yo necesito 100 moles. Y bueno, súper, ¿no? Perfecto, ya encontré la cantidad de oxígeno ideal o teórico que yo necesito para alcanzar la combustión completa, ¿no es cierto? Ojo, esto es lo ideal, ¿no? Es como que usted se va al cine con su pareja y dice, yo voy a gastar
200 bolivianos, digamos, ¿no? Que es muy poco tal vez, o no sé, tal vez lo considero mucho, pero se va con una suma especificada, lo ideal. Usted va a ver que en la vida práctica siempre pues se requiere más, digamos, ¿no? Entonces, esto de lo ideal siempre es algo, un concepto imaginario, ¿ya? Entonces, con este concepto, sabiendo de que para esos 100 moles que están ingresando, yo necesito 100 moles de oxígeno, listo, yo digo, ¿no? A ver, si sé que el aire está compuesto de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, estos de acá representan al 21 vuelco, ¿no? Eso sí, entrando de todo el aire, porque recordemos que aquí también está incluido el nitrógeno, ¿no es cierto? Y este pedacito de acá corresponde al 21%. Entonces, ¿qué hago? Yo digo el 21% son esos 100 moles de oxígeno, entonces, ¿cuánto tendré yo de nitrógeno que está ingresando junto con esa cantidad de oxígeno? Hago una regla de 3, ¿cuánto será el 79%? Y determino el nitrógeno ingresante. Muy bien. Y alguien más, ¿no? ¿Y cómo determino yo la cantidad de dióxido formado? Sencillo, otra regla de 3. Para un mol de esto, yo genero uno de estos, ¿no? Hago una regla de 3, pero yo tengo 100 moles. ¿Cuánto de dióxido me saldrá? 100, ¿no es cierto? Perfecto. Hasta ahí se dejó entender. ¿Están entendiendo, muchachos? Hola, ¿alguna duda? Se entiende, se entiende. Bueno, dice que se entiende. De todos modos, el video, o sea, está siendo grabado esto, así que puede darle pausa o reconsultar más adelante. En vez Ahora, de aquí utilizar, solamente para un solo cuadro. ¿Perdón? en vez de utilizar 100 moles de carbón como referencia, ¿podríamos también utilizar 1000 o sí o sí 100? No, no, no. Yo le puse 100 porque en el libro estaba 100. Pero si usted me pregunta a mí qué cantidad puedo usar cualquier valor. Yo, por ejemplo, hubiese usado uno, digamos, ¿no? Me sale más fácil, digamos, ¿no? Mucho más fácil. Pero puedo usar cualquiera. Porque en realidad el porcentaje que vamos a sacar va a ser el mismo valor. Porque en términos de porcentaje no debería variarnos absolutamente nada. Tal vez en cuestión de cantidades nos va a variar por el tema de la cantidad de referencia que nos vamos a asumir, pero en cuestión de porcentaje no nos va a variar. Y cuando digo porcentaje, me refiero al análisis ORSAT que vamos a realizar. Ya, pero puede darse 1000, 10, 100, 200, 300, 1. Claro que no cero, ¿no? Ya es algo muy raro eso, que no ingrese nada. Ya, pero puede darse cualquier valor. Gracias. Bueno, este es el cuadro. ¿Puedes inclinar tu pantalla Perdón. para poder verlo en pantalla completa, por favor? ¿En qué página del libro estaba el ejercicio? Así. Está en el problema número 10. Página 36. Gracias. Bueno, como les iba contando aquí, usted ha visto todo lo que ha visto en química general. Reglas de 3 simplemente. Alguien dirá, Josué, a mí me es más factible usar conversiones. Puede hacerlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Puede hacerlo. Bueno, cuando realizamos el análisis ORSAT, comprende hacer este análisis de acá, este pequeño cuadro que va a entrar en su examen. Usualmente cuando yo la pasé con Colanzi, por ejemplo, él siempre mete solamente el cuadrito, las preguntas y el cuadrito, y hay que rellenarlo. El cargo usted lo arma, no lo anexa ni nada. Eh, no sé cómo será ahora la modalidad, pero eso solía ser antes así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se procede ante esto? ¿Cómo se rellena?
Lo que usted hace es andar todos los compuestos que están interactuando en su reacción. En este caso, ¿interactúa qué cosa? Interactúa el carbono, el oxígeno, nitrógeno, dióxido, ¿no es cierto? Alguien dirá, ¿y por qué no colocamos al monóxido? Recordemos que estamos haciendo el análisis para el inciso. Y el inciso A nos dice que va a ser el análisis a combustión completa, ¿no es cierto? Entonces, en la combustión completa, nosotros no nos interesa el monóxido de carbono. Y bueno, anotamos en una fila lo que vienen a ser los componentes o elementos, como quiera llamarlo, ¿ya? Y al lado de la columna anotamos los pesos moleculares. ¿Ya? Esto simplemente tiene la finalidad de que nos pueda ser sencillo identificar lo que viene a ser el porcentaje de análisis ORSA. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros determinamos lo siguiente, ¿ya? Vea lo siguiente, ¿no? Usted ve ahí inicio gramo, inicio mol, ¿listo? Algo que hay que tomar en cuenta es que existe una ley, es Lavoisier quien la establece, ¿no es cierto? Que viene a ser, o el enunciado dice, ¿no es cierto? Que la masa no se puede crear ni destruir. Y uno también menciona que, dentro de su postulado, que todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. ¿No es cierto? Ojo, esto tiene que ver con la masa, con un balance másico. No tiene nada que ver con Muy bien. Por eso es que hago hincapié en esta flecha. Ahora, ¿cómo determinamos eh, esta cantidad? 1200 gramos, ¿no es cierto? Sencillamente, usted sabe que los moles son igual a ¿qué? Vea, masa sobre peso molecular, ¿no es cierto? Y masa despejando es igual a moles por peso molecular. Entonces, para el carbono, ¿cuánto es nuestra masa o nuestro número de moles? Son 100, ¿no es cierto? Que a base de cálculo que yo me di. Ahí arriba está. ¿Listo? Y el peso molecular es 12. Entonces, yo si multiplico 12 por 100, me dará 1200 gramos, ¿no? Y ahí está el número de moles. Entonces, yo aquí anoto todo el dato molar que calculé y luego multiplico esto por esto y obtengo esta colada acá. ¿Listo? Para el final hago lo mismo. ¿Ya? Vean. Para el final se consume toda la combustión completa. Se consume todo el carbono, se consume todo el oxígeno. ¿Ya? El nitrógeno no reacciona, ¿listo? Porque inerte se mantiene la misma cantidad. Sin embargo, se genera el dióxido de carbono. Al inicio no hay dióxido de carbono, por eso pusimos 0. Pero al finalizar pusimos 100 porque es lo que se obtiene, ¿no es cierto? Y bueno, vea que en cuestión de molaridad, lo inicial no se compara nada a lo final. Es porque no existe un enunciado o postulado que hable sobre la conservación de los moles. Para empezar, ¿qué es un mol? ¿No? Es una unidad de medida, simplemente, ¿ya? Pero no tiene mucha relación con lo que es la masa. ¿Listo? Porque el mol generalmente hace énfasis al tamaño de la molécula, ¿ya? Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos el porcentaje ORSA? Ya usted ve ahí 0, 0, 79, 21 y 100. Bueno, lo determinamos de la siguiente manera. Para empezar, la fracción molar, el porcentaje de fracción molar es igual a los moles del elemento analizado y respecto a los moles totales por 100, ¿ya? Si nosotros vamos a la ecuación de estado, PB igual a NRT, N es igual a PB sobre RT. Reemplazando, nos queda P, podemos simplificar RT también, y nos queda lo siguiente, que la fracción molar es igual al volumen del elemento analizado respecto al volumen total. Esto nos da una conclusión de que el análisis ORSAT puede ser un porcentaje molar en volumen o puede ser
perdón, el análisis ORSA puede ser o bien en volumen, ya en su porcentaje respecto a su composición, o puede ser también en moles. ¿Listo? Entonces, es por eso que usted en su libro, en la parte superior, dice, ¿no es cierto? Análisis ORSA, creo que dice volumen o también dice moles, ¿no es cierto? Pero es efectivamente por esta conclusión que usted vea, por este análisis. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Entonces usted lo que hace simplemente es agarrar los moles. Por ejemplo, hagamos el análisis para lo que viene a ser el, pues supongamos, yo qué sé, para, ay, se me fue el nitrógeno, ¿ya? Veamos el análisis del nitrógeno. ¿Qué cantidad son los moles totales? 476. Ojo, algo que quiero aclarar. Hacemos el análisis ORT con lo que queda al final, ¿listo? No con el inicio. Entonces nuestro total es 476, ¿listo? 476. Entonces, si nosotros dividimos 376.19 dividido entre, si nosotros dividimos esto dividido con esto de acá y lo multiplicamos por 100, nos va a dar 79. Aquí hicimos otra comparación, dividimos lo que viene a ser 100, que viene a ser del producto del restante, ¿no es cierto? No sé qué eso es. Es creo el dióxido de carbono. Dividimos el dióxido de carbono entre los moles totales, que es 476.19, y nos queda 21%. No debemos confundir lo siguiente, ¿no? Cuidado, y es que usted diga, no, a esos 21 es del oxígeno. No, 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 no. Es casualmente y son el mismo valor, pero no siempre es así. ¿Listo? No siempre. Y bueno, de manera es el análisis ORSA. Y este mismo análisis usted va a repetir para el inciso B y el inciso C. ¿Listo? Bueno, vámonos al inciso B. Creo que es más corto. Dice el inciso B, con el 50% de exceso de aire para una combustión completa. ¿Cómo hacemos este análisis del exceso de aire? Me molesta mucho a mí que lo manejemos por fórmula. Realmente, pues cuando uno entra a la asignatura hay fórmula, hay fórmula, hay fórmula. Las fórmulas nos hacen sonso, ya, en un sentido así criollo, porque no nos permiten evaluar de dónde sale o qué es a lo que se refiere, ¿no? Y cuando hay una modificación, a veces estamos en la duda, ¿y qué uso? O ¿por qué hago esto? ¿O estará bien esta fórmula para esto, no? Entonces, si nosotros entendemos la aplicación o de dónde viene, vamos a poder técnicamente acoplar cualquier ecuación a nuestra comodidad de criterio. Vea, dice 50%. Nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos, dice, no, 50% del exceso de aire. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dice que el oxígeno entrante real, ¿ya? Está con un 50% de exceso. Obviamente real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos acá lo siguiente, ¿no? El 100%, ¿cuál va a ser? Evidentemente, el teórico, ¿no es cierto? Porque esa es la referencia. Ahora, yo digo, yo quiero incrementar el 50%. Yo represento al 100% con 1. ¿Listo? Y si le pongo 100, pues lo divido entre 100. Entonces digo, más voy a aumentar el 50% de ese oxígeno teórico. Entonces yo divido 50 entre 100 y me queda 0.5, tal cual como usted puede ver acá. Entonces, factorizando, me queda la siguiente expresión. Y esto yo puedo hacerlo para cualquiera, ¿no? Si a mí me dicen, pues yo qué sé, un 80%, yo aquí le pongo 0.8, divido 80 entre 100, ¿no? Si me dicen 90%, 0.9. Si me dicen 5%, pues divido 5 entre 100 y anoto 0.05. Ahí, ¿no? Factorizo y me va a quedar la siguiente situación. Ecuación tal que yo tengo acá. Entonces simplemente reemplazo mi oxígeno teórico, o sea, la base de cálculo, ¿no? Lo que está entrando, y es 100. Lo que significa que el oxígeno real es
150. Nuevamente hago el mismo análisis. Yo quiero saber la cantidad de nitrógeno que ingresa. Hago el mismo análisis. Vea, me voy a adelantar un poquito, dice, ¿no es cierto? Si 150 es el de oxígeno lo que está entrando y eso representa el 21%, entonces ¿cuánto representará el 70%? Hago el cálculo y me queda esta situación. Es el mismo procedimiento que hicimos en la parte superior. El dato real, siempre trabajamos con lo real, por si acaso, a menos que el problema quiera que idealicemos, como lo dijo en la parte superior, ¿ya? Entonces, de esa manera yo determino la cantidad de nitrógeno que entra. Entonces, ¿cómo yo determino la cantidad de oxígeno en exceso? Simple, pues la diferencia, ¿no? Coloco, ¿no?, lo real menos lo que yo necesitaría teóricamente. Entonces, ahí está la ecuación y el exceso llega a ser 50, que no reacciona, ¿cierto? Y bueno, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Determino, ¿no? Dice cálculo del dióxido de carbono formado, ¿no? Este análisis sí o sí usted debe hacerlo. O sea, debe usted encontrar el oxígeno real, ¿ya? Debe encontrar el nitrógeno que ingresa y el dióxido de carbono formado. Siempre para hacer un análisis ORSA. Bueno, entonces, ¿cómo determina esto? Hace exactamente el mismo análisis. Vamos a la reacción y dice, ¿no? Para un mol de carbono usted produce un mol de dióxido de carbono. Entonces, para su base de cálculo, ¿cuánto necesita o cuánto formará? Pues usted formará 100, ¿no es cierto? En este caso he formado 100. ¿Listo? Ojo, esto es con el dato de la base de cálculo, ¿no? Porque solamente eso es lo que se ocupó para alcanzar la combustión completa. El resto queda como exceso. Es decir, que a la salida, cuando usted quiera hacer su análisis, a la salida usted debe tomar en cuenta que al final va a tener esa cantidad de oxígeno que no reacciona y que está saliendo en exceso. Usted la va a tomar en cuenta. Ahí lo puede ver en su libro. Está todo. Y bueno, finaliza el inciso C. El inciso C nos pide el 50% de exceso de aire y un 10% de combustión incompleta, ¿no? Entonces inmediatamente yo le asigno 10% a lo que viene a ser a la combustión incompleta y el 90% obviamente se va a producir como combustión completa, ¿no? Entonces ahí puse una nota, ¿no? Para que la lea, lo voy a pasar este documento. El oxígeno teórico está relacionado solamente con la combustión completa. ¿Listo? El paso para determinar el dato de la combustión completa me ayuda con eso. Gracias. Claro. Estaba comentando, cuando es 90% es como que un rendimiento. Lo que tenemos que nosotros acá, o lo único que cambia, es simplemente la nomenclatura, ¿ya? Porque nosotros aquí necesitamos saber el oxígeno consumido. ¿Listo? El oxígeno consumido por ambas reacciones. ¿Cuánto se consumió con el 90% en la primera reacción y cuánto se consumió con el 10% en la segunda? Y decimos, ¿no? Para un mol de carbono se produce, es lo que representamos aquí abajo, vean, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Decimos, ¿no? Para 100 moles, que es nuestra base de cálculo, pero vea, es el 90%. Yo lo multiplico por 0,9. Para poner ese 0,9, simple dividimos 90 entre 100, ¿ya? Entonces, vea. Y hacemos lo mismo acá.
0,1% multiplicado por un medio y nos queda esa cantidad. Entonces, para poder determinar la cantidad de oxígeno consumido total, yo sumo, ¿no? 90 más 5 me queda 95. Entonces, esa es la cantidad de oxígeno que se consume en ambas reacciones. Y si alguien le pregunta cuánto se consume en la primera, pues es 90, ¿no? La segunda será 5. Muy bien. El oxígeno real, ya, si bien hace un momento les dije que el oxígeno consumido venía a ser lo real consumido, es decir, lo que se consumió, cuando hacemos referencia a esta otra nomenclatura de oxígeno real, ya, hacemos referencia a la cantidad de oxígeno que está entrando, al real que entró. Dice que ingresa con el 50%, ¿no es cierto? Y vea, el análisis es exactamente el mismo. 1.5, 1 que representa al 100% y el 0.5 al 50% de exceso. Y esto nos da 150 mol de oxígeno que ingresa, ¿cierto? La cantidad de mol en exceso, pues va a ser la diferencia entre los moles reales, los 150, menos lo que se consumió, o sea, lo que realmente se consumió en ambas reacciones. Ahora, si es que esto cambiara, si le dijeran, ¿no? Un 20% de la combustión incompleta, usted aquí simplemente le pone, yo que sé, 0. Si le dicen 80%, 0.8. Realiza regla de 3 de forma tranquila. ¿Listo? Entonces el oxígeno en exceso es 55. Calculamos la cantidad de nitrógeno que ingresa. Muy bien. Estos 150 llegan a ser la representación del 21% del aire. El 79%, ¿cuánto será? Pues de 564, ¿no? ¿Cuánto se forma de dióxido de carbono? Esto lo analizamos con la primera reacción porque es la única que se produce dióxido de carbono. Y colocamos los 90, lo que se consume, no lo que está entrando, porque está ingresando 100 moles, que es la base de cálculo, pero se está consumiendo 90. Entonces colocamos 90, ¿no? De monóxido formado, pues, ¿cuánto colocamos? Pues colocamos 5, porque 5 es lo que se consume, ¿no? Y colocamos, pues, un medio porque estamos haciendo énfasis a la reacción número 2, porque es en la que se produce el dióxido de carbono. Y eso sería todo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Los cuadros son también se desarrollan de la misma manera que este. De todos modos, pueden guiarse con el que ya tienen en su libro comprado. Yo creo que con esto ya pueden resolver cualquier problema. Cualquier duda pueden consultar. No es difícil. Esto es química general, simplemente. Y pues de todo modo, siempre voy a estar a la disposición de poder contestarles tal vez alguna duda. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, Josué. Ok. Bueno, muchachos, quedamos acá entonces si no hay más preguntas. De todos modos, pueden preguntarme. La siguiente semana vamos a avanzar lo que viene a ser, pues, bueno, no sé, digamos, ¿no? ¿Cómo van su avance con el ingeniero? ¿Qué han avanzado o hasta dónde llegaron? ¿Ya avanzaron gases? ¿O termodinámica o termoquímica? Ya estamos por la unidad 2. ¿Cuál es la unidad 2? ¿Podría, por favor, facilitarme ese nombre?